Tras 11 días se levanta paro arrocero, gobierno nacional y gremio confirman fin a bloqueos en vías nacionales. Estos son los 7 acuerdos. Arroceros celebran medidas acordadas con el gobierno nacional. Habrá regulación del precio del arroz Paddy Verde. Otra amenaza de paro. Productores de papa en el país exigen al gobierno medidas para salir de la crisis de precios. Presidente Petro sale en defensa de creación de zona binacional con Venezuela. Afirma que se respetará la soberanía nacional. Críticas y cuestionamientos políticos a zona binacional de Colombia y Venezuela. Corte Constitucional ordena nuevas pruebas sobre la reforma pensional. El Charrito Negro y Alzate presentan su primera colaboración musical. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Luego de 11 días y más de 25.000 millones de pesos en pérdidas, llegó a su fin el paro arrocero, con lo que el Ministerio de Agricultura ha llamado el Pacto por el Arroz. Les contamos de qué se trata este acuerdo. Después de 11 días de paro nacional arrocero, el gobierno nacional logró un acuerdo con los productores que en diferentes mesas técnicas acordaron medidas para enfrentar la crisis del sector. El Ministerio de Agricultura calificó como un gran pacto arrocero que fija una hoja de ruta en pro de los productores que levantaron los bloqueos en diferentes regiones del país. El acuerdo, que consta de 7 puntos, incluye la regulación del precio del arroz Paddy Verde, donde se someterá al régimen de libertad regulada. Con ello se espera garantizar la rentabilidad de los productores. Se ha suscrito el Pacto del Arroz, un acuerdo donde se ha acogido la propuesta del Ministerio de Agricultura de poder regular transitoriamente el precio del Paddy Verde. Avanzamos en la construcción de la regulación del precio del arroz blanco y el Ministerio de Comercio ha asumido una ruta para revisar la protección de la producción y de la industria nacional. También se tomaron medidas de defensa comercial, una comisión técnica para fortalecer e implementar el paquete de medidas que contemplaron el apoyo directo de comercialización, el FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios. Que lo que se produce en Colombia pueda producirse a un costo eficiente, ambientalmente sostenible, construyendo paz, y lo podamos poner en los mercados del mundo. Trabajamos en el conjunto del sector para esos propósitos, para que pequeños y medianos productores puedan avanzar en sus apuestas asociativas y con ellas lograr mayores ingresos y una producción eficiente y competitiva. Se revisará la tarifa de uso al agua y la unidad de gestión pensional y parafiscal. Ratificamos nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto, permanente, de escucha, que nos permita construir rutas. Este gobierno no requiere vías de hecho para sentarse con ningún productor en ningún lugar del país. Y construiremos la mejor de las apuestas para que juntos y juntas hagamos la revolución por la vida. Estas medidas son de tipo estructural. Por su parte, los arroceros, que estuvieron 4 días negociando con el gobierno nacional, celebraron los 7 puntos acordados en la mesa de negociación. Y aunque parecía que no se avanzaba hacia el buen fin de las negociaciones, los gremios anunciaron que se levantan los bloqueos porque se estableció un mínimo para el arroz. Inmensa felicitación a los miles de arroceros que se pararon con valor y decisión en las carreteras de Colombia y que dieron una lección de defensa civil de un cultivo que debe seguirse sembrando en Colombia. Salimos contentos, pero también quedamos con el compromiso de hacer seguimiento. Importante que el gobierno nacional cumpla. Declara culminado el paro nacional arrocero y suspendidos todos los cierres de vía y o manifestaciones asociadas a la movilización arrocera iniciada el pasado 14 de julio. Tras haber transcurrido 11 días de paro arrocero en Colombia, que se extendió en varios departamentos, hoy 24 de julio, la delegación de arroceros y el gobierno nacional firmó el acta que levanta oficialmente ese paro. Se espera que tras la erradicación del documento los acuerdos se mantengan. Por su parte, los productores de papa le exigieron al gobierno nacional que tome medidas urgentes que le permitan al sector salir de la crisis de precios que enfrenta. Amenazaron con un paro. La Federación de Productores de Papa del país presentaron un pliego de peticiones al gobierno para superar la difícil situación del sector. De acuerdo con la agremiación, se pierden entre 11 y 15 millones de pesos por hectárea. Se pide revisión al precio de compra, pero sobre todo medidas contra el contrabando. Poder tener acciones que puedan identificar quiénes son los que están entrando papa desde Ecuador afectando los precios, quiénes están movilizando papa, intermediarios que hacen que al agricultor hoy le estén pagando 350 pesos por kilo cuando en el supermercado lo estamos teniendo a 2.000, 2.500 pesos por kilo.
Hay que identificar cómo se está moviendo esa papa y quiénes son los grandes disruptores de los precios y de la oferta en el país. Está en vilo la estabilidad de 350.000 familias que dependen de este sector. El paro arrocero afectó el transporte y los viajes por carretera. Las pérdidas fueron considerables tanto para el transporte de carga como para el de pasajeros. El paro arrocero que sacudió a varias regiones del país convirtió las terminales de Bogotá en retrasos constantes y en recorridos demasiado largos. Los bloqueos en las vías causaron demoras de hasta 4 horas en los despachos y trayectos que por cuenta del caos se alargan hasta por más de 5 horas. Nos ha tocado desviar, el viaje se complica más porque ya son más horas de viaje, entonces ha sido complicado. Durante los 11 días de paro nacional se llevaron a cabo cierres intermitentes, 6 horas de bloqueo por 2 de flujo. Esto obligó a las transportadoras a modificar sus itinerarios de viaje para así reducir el impacto en la movilidad. Recordemos que la firma del acuerdo entre el gremio arrocero y el gobierno nacional puede mejorar el panorama en la movilidad a nivel nacional. Noticia en desarrollo. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la zona binacional acordada con el gobierno de Venezuela. Aseguró que se respetará la soberanía. El presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela, asegurando que no se trata de ceder la soberanía, sino de construir condiciones sociales y económicas que permitan la prosperidad de dos pueblos con raíces comunes. Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien. En su declaración, el mandatario responsabilizó a gobiernos anteriores de haber roto relaciones entre ambos países, lo que, según él, dejó el control de las fronteras en manos de mafias armadas que ejercen la violencia sobre la población civil. Políticos de diversos sectores analizaron la decisión del gobierno de Gustavo Petro de establecer una zona binacional entre Colombia y Venezuela. Frente al anuncio de una zona binacional de Colombia con Venezuela, políticos opinaron. El senador Ariel Ávila manifestó que aunque es una dinámica natural entre los países, cuando se trata de intercambiar información sería algo diferente. Para el cuestionamiento grande es que Venezuela es un país señalado de una violación sistemática a los derechos humanos, pero que hay una necesidad palpable en el territorio, y es que la única forma de combatir el crimen fronterizo es que los dos países se articulen. Sin embargo, en materia de articulación se requiere intercambio de información, y con los altos niveles de corrupción en Venezuela va a ser muy difícil. A su vez, el candidato presidencial, David Luna, lo calificó como un acuerdo inaceptable y sin control del Congreso. Ahí no hay integración regional, ahí lo que hay es cesión de soberanía. Firmaron un acuerdo binacional sin control del Congreso, y en el fondo lo que pretenden es administrar la frontera con Venezuela como si fuera una zona compartida. El análisis a esta zona binacional de paz, como la llaman, persiste, junto a ello su impacto y alcance real. El exministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que la zona binacional acordada entre los gobiernos de Colombia y Venezuela terminaría beneficiando al narcotráfico y a los grupos armados. El precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, ha sido enfático en su crítica al acercamiento con Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, especialmente respecto a iniciativas como la zona binacional en la frontera. Este ha sido un pacto de Gustavo Petro y Maduro, un pacto que nació en la clandestinidad, que ha sido poco transparente, que de hecho debemos decir que los colombianos nos enteramos por un anuncio de Maduro, no por un anuncio del gobierno colombiano, y que sin duda alguna levanta todas las preocupaciones, todas las suspicacias. El exministro critica con dureza cualquier avance hacia una integración política o económica con ese país bajo su actual gobierno, argumentando que estas iniciativas no solo legitiman una dictadura, sino que también amenazan la independencia democrática de Colombia. Desde su perspectiva, blindar la soberanía colombiana implica rechazar cualquier mecanismo como una zona binacional. La creación de una amplia zona binacional entre Colombia y Venezuela obtuvo el rechazo de los generales en retiro. Militares en retiro han alzado su voz para rechazar la propuesta de zona de paz, unión y desarrollo entre Colombia y Venezuela. Argumentan que la iniciativa respaldada por el presidente Petro podría comprometer la soberanía nacional y disparar la criminalidad en la frontera. Nos genera especial atención y preocupación por la legitimidad y la legalidad del régimen de este país.
El general alertó sobre la situación de seguridad y la marcada influencia de grupos armados ilegales en la región. Su preocupación se centra específicamente en el ELN. La marcada presencia e influencia en esta zona del ELN, que tiene un relacionamiento cercano con este régimen y al cual le ha expresado su lealtad. Este rechazo subraya el intenso debate sobre la seguridad y el control territorial que plantea la implementación de esta zona de integración fronteriza. La Corte Constitucional ordenó 17 nuevas pruebas en la revisión de la reforma pensional. Son 17 pruebas que el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez ordenó en el trámite de la reforma pensional. Entre las evidencias se pidió un informe a la Casa de Nariño sobre las salidas del presidente del país para verificar si el primer mandatario citó a sesiones extras del Congreso estando en territorio nacional o no. Informe si el presidente de la República salió del territorio nacional el pasado 27 de junio del 2025. De ser así, informar la hora en la que el presidente de la República salió de manera efectiva del territorio nacional. La Corte ordenó las pruebas para determinar si se cumple el fallo de ese tribunal que le ordenó al Congreso subsanar errores de trámite en la reforma pensional. En medio del trámite de revisión de la reforma pensional, Gustavo Petro arremetió contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez por desconfiar del presidente. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del auto de la Corte Constitucional que frenó provisionalmente la ley pensional. En un mensaje público, el mandatario acusó al togado de actuar con motivaciones ideológicas y no jurídicas, poniendo en duda la imparcialidad frente al trámite de una norma que ya había sido subsanada por el Congreso. El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras, estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República. El jefe de Estado insistió en que no hubo vicios de forma y que se trata de un proceso legítimo. A su juicio, la decisión del magistrado retrasa una reforma esperada por millones de colombianos y refleja un sesgo político que afecta a la independencia judicial. Armando Benedetti también se sumó a los cuestionamientos. Con respecto a la ley pensional, ¿cómo es posible que el magistrado Ibáñez ponga en duda lo que diga el presidente de la Cámara y altere el procedimiento de la revisión de una ley que 3 millones de viejos y viejas están esperando? La suspensión de este trámite representa un nuevo obstáculo en la agenda legislativa del presidente. Queremos jóvenes leyendo libros. El auto de la Corte Constitucional que pide más pruebas para la revisión de la reforma pensional terminó causando revuelo en los sectores de la política. La reforma pensional sigue bajo la lupa de la Corte Constitucional por cuenta de los vicios que se habrían presentado en el trámite de la iniciativa. La representante María Fernanda Carrascal, en su cuenta de X, aseguró que se trata de una dilación. Las mayorías del Congreso de la República ya aprobamos esta reforma y los aspectos de trámite señalados por la Corte han sido debidamente subsanados. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa manifestó que respalda la decisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pues según él, algunos de los vicios identificados al principio aún se mantienen. La realidad es que la aprobación de la reforma pensional por segunda vez en la Cámara de Representantes de Colombia fue irregular, no solo porque la convocatoria fue precipitada, como lo advirtieron miembros de la oposición en esta corporación, sino porque la prisa impidió que los representantes hicieran un análisis de fondo de los temas a corregir. El debate sigue abierto y el destino de la reforma pensional, que se creía entraría en vigencia el pasado 1 de julio, aún no está escrito. La Contraloría advirtió que si el gobierno no perfecciona el contrato de distribución de los pasaportes, podría afectar el derecho a la locomoción de los colombianos. En diálogo con Noticentro 1, el Contralor Delegado para la Gestión Pública señaló que la imprenta nacional al día de hoy no tendría la capacidad para asumir el contrato de pasaportes. A hoy no lo están haciendo. La imprenta ha expresado con total franqueza que requieren entre 7 y 8 meses de alistamiento, de preparación, de trabajo conjunto con el aliado estratégico internacional para estar en condiciones de cumplir con la tamaña responsabilidad que representa el suministro, la expedición de pasaportes. Entonces, pues tocará esperar que se cumpla justamente ese periodo de tiempo que está contemplado en el convenio interadministrativo. Explica la Contraloría que se verían afectados derechos si no se toman medidas por parte del gobierno nacional. Medida en que la gente no pueda acceder a los pasaportes, que no pueda renovar
los que vayan venciéndose en este tiempo, pues no solo el que está en el país no podrá salir del país, sino que los colombianos que estén alrededor del mundo van a tener ciertas dificultades, sensibles dificultades para su movilidad, que es parte de las libertades que defiende, que consagra, que protege la Constitución de Colombia. La Contraloría continúa con las visitas y reuniones con el gobierno para garantizar la continuidad de la entrega del documento. El presidente Gustavo Petro se enfrentó en las redes sociales al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes. El mandatario acusa al exfuncionario de ser cómplice de la masacre en Gaza. El exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones en torno al comercio de carbón a Israel por el conflicto en Gaza. Petro responsabilizó a Reyes por debilitar el decreto presidencial de agosto del 2024 que prohíbe las exportaciones de carbón hacia Israel, asegurando que se permitió que ese combustible, según él, fuera utilizado para fabricar armamento en Gaza. Dimos una gran pelea contra la cláusula que viola el decreto inocuo. Aún así, usted mismo la impuso alegando que el Mossad nos había infiltrado y que si no poníamos la Corte Constitucional tumbaba el decreto. Reyes negó las imputaciones y puso la responsabilidad en la presidencia. Sostuvo que desde el ministerio advirtieron sobre las limitaciones del decreto y que Petro lo firmó plenamente informado. El pacto de la OTAN. La Cámara de Comercio Colombo-Americana aseguró que el recorte de presupuesto de Estados Unidos para asistencia no militar a Colombia en 2026 responde a un tema político. Para la Cámara de Comercio Colombo-Americana, el recorte del presupuesto de Estados Unidos a Colombia pone en riesgo la financiación de programas que por décadas han sido esenciales para la lucha contra el conflicto armado y el narcotráfico. Esta disminución afectaría directamente la asistencia para el desarrollo, que ha respaldado programas como el fortalecimiento de la justicia local en zonas rurales, iniciativas productivas en territorios afectados por el conflicto y proyectos de gobernanza participativa claves para la consolidación de la paz. La dirigente señaló que estas decisiones responden al deterioro de las relaciones entre ambos países, a un anuncio que es más de tipo político que técnico. Más allá del impacto presupuestal, este gesto evidencia un deterioro en la relación bilateral que durante décadas ha contado con un respaldo bipartidista sólido en el Congreso de los Estados Unidos. Finalmente dijo que parte del recorte se da por la preocupación de Estados Unidos al retroceso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el aumento de la violencia. Dura respuesta del presidente Gustavo Petro al Congreso de Estados Unidos tras el posible recorte en $170 millones de la ayuda a Colombia. El mandatario asegura que defenderá su dignidad. En respuesta a la propuesta del congresista estadounidense Mario Díaz Balart de recortar cerca de $170 millones en ayudas no militares a Colombia para el 2026, el presidente Gustavo Petro defendió la dignidad y soberanía del país, asegurando que la historia no puede medirse en cifras. Colombia no vale $170 millones, como no valía $13 millones cuando la oligarquía vendió a Panamá. Petro destacó que Colombia ha invertido más de esa suma en apoyar a Estados Unidos en la lucha contra el consumo de drogas, y sostuvo que los recursos serían mejor utilizados si se destinan a la prevención del consumo y a la educación de los usuarios en lugar de enfocarse en medidas punitivas. Finalmente, el presidente aseguró que ejercerá su derecho a la libre expresión sin restricciones. Fue condenado a 6 años de prisión el empresario Felipe Rocha por crear y estafar con una pirámide ligada a la inversión ganadera. La Fiscalía presentó un acuerdo con el empresario Felipe Rocha, con el cual el hombre pagará 6 años de cárcel a cambio de aceptar que participó en una millonaria estafa prometiendo negocios de engorde de ganado. Un juez aprobó el acuerdo por los delitos de estafa y captación masiva de dinero, por la conformación de lo que sería una pirámide que recaudó cerca de $30.000 millones, especialmente de personalidades de estratos altos, incluidos familiares de expresidentes. La Fiscalía espera que se avance en la reparación para los afectados en los próximos días. Fue sancionada la ley que reglamenta las encuestas políticas en época de campaña electoral. Fue sancionada la Ley 569 del 2025 que introduce una regulación estricta sobre la realización y divulgación de encuestas políticas en Colombia. La norma busca limitar la difusión de encuestas de intención de voto hasta 3 meses antes del inicio de inscripción de candidatos, es decir, desde el 31 de octubre del 2025 para las elecciones presidenciales del 2026, y establece nuevos requisitos técnicos y administrativos para encuestadoras.
Ha sido sancionada la ley de encuestas que regula las encuestas, su publicación, fortalece la vigilancia del Consejo Nacional Electoral sobre ellas y es una iniciativa parlamentaria de varios congresistas, entre ellas Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia. Desde el Senado, las autoras del proyecto, Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López, argumentan que la ley es un esfuerzo multipartidista para detener la campaña electoral permanente y promover transparencia. Entre los principales cambios incluyen límites de margen de error, cobertura en municipios mayores de 800.000 habitantes y auditorías obligatorias por una comisión técnica designada por el CNE. Bogotá. Una niña de 8 años habría sido abusada por al menos 6 alumnos mayores en un colegio en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Indignación en la localidad de Kennedy, esto por el presunto abuso sexual que habría sufrido una menor de 8 años de edad en las instalaciones del colegio Codema durante la jornada escolar por parte de estudiantes de la misma institución. Fue abusada en las instalaciones del colegio donde hubo negligencia, por ende no hay cámaras que nos puedan verificar quiénes fueron los agresores de este abuso. Una niña súper indefensa, ¿cómo se salvaba a la niña que hicieron? Eso no se hace. Una experiencia de abuso sexual a esta edad puede generar múltiples afectaciones emocionales, entre esas un trastorno de estrés postraumático donde haya hipervigilancia, pesadillas, revivencias, también trastornos de ansiedad y de depresión. Debido a su edad, las sanciones a las que se pueden ver expuestas son sanciones que oscilan entre 1 y 5 años. Los padres de familia de la institución exigieron medidas inmediatas por parte de las autoridades para esclarecer los hechos. En respuesta a la solicitud, la Secretaría de Educación anunció que solicitó a la Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes. El presidente Gustavo Petro señaló al ELN como responsable de la ruptura de los diálogos de paz. Además, lo responsabilizó por el secuestro de agentes de la Dijín. En un contundente mensaje, el presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente al ELN por el colapso del proceso de paz y cuestionó la legitimidad de su accionar armado, acusando al grupo guerrillero de haber traicionado la causa revolucionaria por intereses ligados a economías ilícitas. Sus palabras surgen tras ataques sistemáticos del ELN en el Catatumbo que han dejado decenas de civiles muertos y generado el quiebre definitivo de las negociaciones. Ustedes al atacar a sangre y fuego civiles de manera sistemática en el Catatumbo rompieron las conversaciones de paz con mi gobierno. Se los dije personalmente, hoy la contradicción fundamental es entre la vida y la codicia. Petro recordó al grupo insurgente que los prisioneros en su poder son responsabilidad directa, que la Dijín actúa bajo la Fiscalía y no hace inteligencia y que no pueden aspirar a salvoconductos para reuniones de paz en el exterior mientras atentan contra agentes de Interpol. El presidente insistió en que la violencia del ELN ya no responde a fines ideológicos sino a disputas por economías ilícitas. En Bogotá, por lo menos 400 establecimientos nocturnos serían cerrados en la localidad de Suba. El gremio de bares y discotecas exige soluciones. Durante la mañana de este jueves se registraron protestas en la avenida Suba y frente a la alcaldía de la localidad. La manifestación fue convocada por voceros de Asonosuba, quienes exigen una revisión más justa de las condiciones que enfrentan los negocios nocturnos en la zona. Está ordenando el cierre de 400 establecimientos, ya agarró por parte, lleva 33, ahora anunció que le acaba de oficiar a 169 establecimientos más para completar 200 antes del fin de año de nuestro gremio nocturno y anuncia que 200 más antes de que termine su periodo. No sabemos por qué razón, es una persecución contra nuestro gremio nocturno. ¿Por qué protestamos hoy? El derecho al trabajo, porque nosotros nos van a dar más de 10.000 desempleos directos e indirectos. Ellos dicen, no, manejemos un proceso. Pero es un proceso que se demora mucho, 1 o 2 meses, y se cree que un local comercial en un mes se va a sustentar. No, toca cerrarlo, toca entregarlo. Ante la creciente tensión, el alcalde local César Salamanca aclaró que las inspecciones realizadas en la localidad se enfocan en actividades de alto impacto que podrían estar afectando la convivencia ciudadana. Son 7 inspecciones que tiene la localidad de Suba, en la cual hay una cantidad enorme de procesos en contra de negocios de alto impacto. No bares y discotecas exclusivamente. Actividades de alto impacto que están quitando el descanso y la tranquilidad de muchos vecinos. Por lo pronto se ha programado una nueva reunión para el próximo martes en la que participarán la Secretaría de Gobierno, delegados de Asonosuba y demás representantes del sector comercial.
En Bogotá, un joven de 15 años fue aprehendido por el crimen de otro menor. El asesinato se habría dado en medio de una riña. Un adolescente de 15 años fue detenido por las autoridades en Bogotá tras ser señalado como el responsable del homicidio de otro menor en un hecho ocurrido el pasado 18 de julio en la localidad de Usme. Los hechos se habrían presentado el pasado 18 de julio en la localidad de Usme, donde en un acto de intolerancia, en medio de una riña, el hoy aprehendido lesiona a otro menor de su misma edad con un arma cortopunzante. A pesar de ser trasladado a un centro médico, el menor falleció debido a la gravedad del ataque. La oportuna investigación adelantada por los uniformados de la Seccional de Investigación Judicial para Menores permite que se hiciera efectiva su orden de captura una vez se conocieran estos hechos. Con este caso ya son 10 los menores capturados por homicidio o tentativa de homicidio en lo que va de 2025 en la capital del país. En Bogotá hay nuevos cierres viales en el suroccidente de la ciudad por obras del metro. En Noticentro 1 les contamos dónde están ubicados esos cierres. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó 2 cierres viales clave que afectarán a las localidades de Bosa y Kennedy, especialmente a quienes transitan por la avenida Villavicencio y la carrera 79, sectores donde se están realizando maniobras de izaje del vano del viaducto. Los cierres serán los siguientes. El primero, cierre de la carrera 79 por la avenida Villavicencio. Este será entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana durante 15 días. El segundo es un cierre parcial de la avenida Villavicencio entre avenida Ciudad de Cali y avenida Agoberto Mejía. Desde esta noche se cerrará un carril en esta importante arteria vial durante aproximadamente 3 meses para continuar con el montaje del viaducto. La Secretaría de Movilidad informó que se mantendrá habilitada la infraestructura peatonal y ciclística del sector. Regiones. Un giro inesperado se dio en el caso del crimen de una niña de 2 años en Medellín. La madre de la menor fue aprehendida por su presunta participación en el asesinato. Según las autoridades, fueron contundentes las pruebas contra la mamá de Amaya, la niña de 2 años que fue víctima de abuso sexual y luego asesinada. La mujer fue capturada por la policía por su presunta participación en el crimen. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se pronunció. Desde el momento en el que Maía fue llevada al centro asistencial ya sin vida por su padrastro, inmediatamente al darnos cuenta desde el centro de salud que había maltrato físico, que la causa de la muerte podría ser maltrato y se evidenciaba también el abuso sexual, inmediatamente este niño queda en ruta de protección con las entidades del Estado. Días atrás, el padre biológico de la niña habló en Noticentro 1. No recuerdo que ella me dio cuando me cogía el pie y me decía papá, papá. Ella me marcó mucho con ella cuando me decía papá. El proceso continúa para establecer si el padrastro será vinculado a la investigación. Al menos 320 personas fueron desplazadas en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ejército. 320 personas residentes del corregimiento de Ampudia y la vereda de La Pradera en el municipio de Jamundí se han visto obligadas a dejar sus hogares en medio de los enfrentamientos sostenidos en los últimos días entre la fuerza pública y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC. En medio de esta situación, decenas de hombres y mujeres han llegado hasta la cabecera urbana de Jamundí, donde reciben atención humanitaria tras este hecho de desplazamiento forzado. Algunas familias llegaron al casco urbano en busca de protección, en donde están siendo atendidas de manera inmediata en el Coliseo de Alfaguara, y algunas otras se desplazaron a casas de familiares y amigos. Como respuesta a esta situación, instalamos un punto transitorio de atención humanitaria, donde les estamos brindando alimentación, colchonetas, atención en salud, especialmente atención psicosocial. Las autoridades denunciaron que el Frente Jaime Martínez también ha colocado minas antipersonales en los alrededores de las viviendas del corregimiento de Ampudia. Por tal razón, los habitantes de esta zona se vieron obligados a buscar refugio en otras partes. De acuerdo con las autoridades, los combates en la zona rural de Jamundí van a continuar. Por tal razón, los ciudadanos se han tenido que desplazar hasta la cabecera urbana de la localidad para resguardarse ante estas hostilidades. Tropas de la Tercera Brigada del Ejército continúan en combates con las disidencias de la Jaime Martínez en Jamundí, Valle del Cauca.
En las últimas horas, las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional han sostenido fuertes combates en contra del Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC en el corregimiento de Ampudia, del municipio de Jamundí. En el marco de la Operación Escudo del Norte, tropas de la Tercera Brigada, después de 3 días de intensos combates, han desactivado más de 10 artefactos explosivos en el corregimiento de la Ampudia y se sigue avanzando en el bloqueo de los corredores de movilidad hacia el Gaor Estructura Jaime Martínez. Esta estructura, en su intento por instrumentalizar a la población civil, obliga a las comunidades del sector a realizar azonadas contra las unidades militares. El Ejército Nacional se mantiene desplegado en este punto del municipio de Jamundí para limitar las acciones del Frente Jaime Martínez, el cual estaría instrumentalizando a la población civil. En Antioquia, 3 trabajadores de una multinacional minera murieron tras un atentado con explosivos. Según la denuncia, la Sijín Continental fue víctima de un nuevo ataque con explosivos en uno de sus túneles. Un video muestra las lesiones que sufrieron los trabajadores. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció la intención que tenía el grupo armado responsable del atentado. Los criminales están desesperados, tienen el propósito de tomarse el sector donde se encuentra la subestación eléctrica principal de la empresa, lo cual afectaría la operación legal. En la zona ya hace presencia la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal, Unimil, de la Policía Nacional. Noticentro 1 conoció que los 3 trabajadores se encuentran estables. El año pasado, la multinacional estuvo bajo el asedio del Clan del Golfo en esta zona del occidente antioqueño. Un terrible accidente de tránsito se presentó en el oriente antioqueño. Un bus de servicio público chocó con una tractomula y se fue a un precipicio. El accidente ocurrió en la vía Medellín-San Carlos, en la vereda Concillo de Granada, en el oriente de Antioquia. Según el reporte, un bus de servicio público chocó contra una volqueta y se fue a un abismo. Donde una volqueta cargada de material colisionó contra un bus de Econorte que se dirigía de Medellín hacia San Carlos. Por ahora tenemos reporte de 20 personas heridas que fueron atendidas inmediatamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Granada, el Hospital Padre Clemente Giraldo, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, la Policía, el Ejército y distintas instituciones que han prestado todo el apoyo. Queremos por ahora darles un parte de tranquilidad, que se está haciendo toda la tarea importante y necesaria para la atención y la remisión de estos pacientes. Estaremos informando cualquier novedad adicional, cualquier situación. El mandatario confirmó que al menos 3 personas reportan lesiones graves. El DANE reveló que el índice de pobreza monetaria bajó en Colombia en 2024. El DANE presentó el informe de pobreza monetaria del país, el cual presentó las cifras más bajas de los últimos 12 años. El informe reporta una reducción del 34,6% al 31,8%, mientras la pobreza extrema pasó del 12,6% al 11,7%. En población se tuvo una disminución del 17,5 millones al 16,2 millones de personas. Es decir, que al menos 1,2 millones salieron de la pobreza en Colombia durante el 2024. Mínimos históricos en la incidencia de pobreza monetaria, 31,8 a nivel nacional, 28,6 para las cabeceras y 42,5 para los centros poblados y rurales dispersos. Vemos que las disminuciones desde 2023 a 2024 también en estos 3 dominios, todas fueron estadísticamente significativas. La directora explicó que en materia de ingresos para una familia de 4 miembros que esté por debajo de 1.840.000 pesos se considera en pobreza monetaria. Para el caso de la pobreza extrema, el ingreso está por debajo de los 460.000 pesos. Lo básico de vivienda, lo básico de vestuario, y allí entonces ya sumamos un poco más. Entonces es la diferencia entre la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Quibdó, Riohacha y Valledupar fueron las ciudades con las mayores tasas de pobreza en Colombia. La Superintendencia Financiera advirtió que el microcrédito sigue siendo muy bajo en Colombia debido a las altas tasas y los costos del mercado. En el informe presentado por la Superintendencia Financiera, el microcrédito es reducido en Colombia y su participación en el mercado de crédito sigue siendo bajo. En cifras presentadas por la entidad, la cartera total a mayo es de 725 billones de pesos, donde el microcrédito representa 21,1 billones de pesos, una participación del 2,9%. En el análisis considera que hay poca liquidez y los costos son altos. Formas de operar que no autoexcluyan a la gente, porque si al final el crédito es muy caro, poca gente viene a tomar crédito. O sea, decía, díganme ustedes qué negocio legal tiene una rentabilidad
de más del 50% que pueda pagar un crédito de ese orden con esos costos. El funcionario señaló que este mercado se ha visto afectado por la baja disponibilidad de ingresos, que también responde a la informalidad. Insiste en modificar o eliminar la tasa de usura para un libre mercado. Hay un problema de ingresos claros y además no solamente un problema de ingresos, sino hay un problema de permanencia de esos ingresos. Y ese problema de permanencia está ligado a la informalidad que existe en la economía, porque no tienes ingresos regulares. Entonces, eso dificulta la asignación de crédito. Contrario a la superintendencia, Asomicrofinanzas destaca el crecimiento del sector y la oportunidad que se genera para que un micronegocio se convierta en empresa. María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, advirtió que la extorsión está afectando el sector en varias regiones del país. Durante el Congreso de Asomicrofinanzas celebrado en Bogotá, la presidenta de la agremiación, María Clara Hoyos, advirtió que los problemas de inseguridad se han incrementado en varias regiones del país, afectando el microcrédito. Regiones como Antioquia, Huila, Nariño, Cauca y el sur del país y el Catatumbo, la extorsión es el pan de cada día, golpeando tanto a las oficinas como a los clientes del sistema financiero, lo que ha provocado cierres de centros de servicio. Lo que nos dicen es o pago la cuota del crédito o pago la extorsión. Obviamente terminan pagando la extorsión. Se hace el llamado al Ministerio de Defensa para que garantice la seguridad en estas regiones. El Ministerio de Hacienda anunció el canje de deuda por 4.8 billones de pesos en el mercado financiero. De acuerdo con la cartera de Finanzas Públicas, la Nación realizó el cuarto canje con los creadores de mercado por 4.8 billones de pesos en títulos de tesorería TES VR con vencimiento en 2027 y 2029. Esta operación, donde se recibieron demandas de intercambio por 5.1 billones de pesos, responde al programa de operaciones de manejo de deuda del país. El canje reduce el saldo de la deuda pública local por 544.000 millones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda, estas operaciones de canje realizadas en la presente vigencia contribuyen a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana y a reducir el costo fiscal para la vigencia 2025. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.063 pesos con 31 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.010 pesos y la venden en 4.050 pesos. Un euro cuesta 4.752 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 4 centavos. El precio interno se cotizó a 2.478.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 33 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,38% a 1.709 puntos. Noticentro 1 y La Silla Vacía siguen comprometidos con la defensa de las libertades y el periodismo de contexto. Hoy les contaremos los detalles detrás de la aprobación de la reforma pensional, que incluye aviones de la policía y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Movida de poder. La movida de poder de hoy tiene que ver con Aerolíneas Benedetti, un operativo express del ministro para salvar la pensional. Benedetti terminó usando aviones de la policía para traer a congresistas y subsanar el trámite de la pensional que ordenó la Corte Constitucional. El gobierno la tenía cuesta arriba. Convocó sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio en pleno puente festivo. Los representantes ya estaban en modo vacaciones porque las sesiones terminaron una semana antes. Y varios congresistas se quejaban de que no podían llegar porque en el Congreso no les consiguieron tiquetes. Pero el gobierno no podía darse el lujo de perder tiempo. Tenía que arreglar ese vicio de trámite antes del 1 de julio, cuando en el papel arrancaba el nuevo modelo pensional. Así que Benedetti echó mano de un convenio por más de 7.000 millones del ministerio con la policía. Mandó aviones y helicópteros para traer a los congresistas. Ahí se montaron, por ejemplo, el delfín conservador Wadid Mansur desde Montería o el liberal Dolcey Torres, ficha del consentido Clan Torres. Benedetti nos reconoció que autorizó el uso de aviones, pero señaló que es una vieja práctica. Ese convenio lleva como 15 años con el ministerio. Se ha montado Raimundo y todo el mundo. Y resulta que ahora, entonces el problema es que como el convenio está Benedetti en el convenio ese, entonces ahora todo el mundo quiere saber quién se monta en los aviones. Y tiene razón.
Por ejemplo, Mansur recordó cuando el gobierno de Uribe le mandaba helicóptero a su papá. Al final, el operativo aéreo funcionó. Benedetti consiguió que los representantes hicieran quórum un viernes a las 10 de la noche y que trabajaran de corrido 10 horas un sábado. Ese convenio con la policía se firmó en febrero, antes de la llegada de Benedetti, para cumplir la misionalidad del Ministerio del Interior. Pero ese objetivo abarca tanto que los vuelos también se han usado para transportar funcionarios y hasta tiktokers. Han sido en total 23 vuelos y 550 pasajeros. Y las polémicas no han faltado. Por ejemplo, ese convenio fue usado por Juliana Guerrero para hacer un viaje personal a Valledupar. Guerrero es la nueva mujer poderosa del gobierno. La estudiante de 22 años es jefe de gabinete del Ministerio del Interior y en Palacio es muy cercana a Petro. Tal parece que nací para sufrir en el amor. La música popular colombiana se llena de sentimiento y verdad con el lanzamiento de Mi Despedida, la colaboración de dos de los máximos exponentes del género, El Charrito Negro y Alzate. Tal parece que Cupido ya conmigo se ensañó. Que en los últimos tiempos se ha hecho mucho el remix, se utiliza mucho el remix. A veces esos remix pasa algo con ellos, como a veces hacen un remix y matan la canción. En este caso no, porque esto es un dúo que se hizo en la música popular y el despecho. Hombre, y le apostamos, él me pidió el favor, yo lo hice de corazón, yo tan lógico que encantado. Estoy grabando con Alzate, no estoy grabando con cualquiera. Esta canción no nació para que pase en 15 días, 8 días, porque desafortunadamente se está viendo que se sacan canciones cada 15 y 20 días y no pasa nada, se pierde. Y hoy tengo que decirle adiós al amor de mi vida, aunque no quiero. Compuesta por Alzate, Over Vázquez y Juan Felipe Alzate, Mi Despedida es más que una canción. Es un acto de valentía hecho música. No perdonaré sus insultos, pero que me recuerde como un caballero. El deseo de lograr este sueño, de llegar a grabar con los tres monstruos de la música popular y que solamente se me puede llegar a cumplir a mí, porque ya Darío se fue, pero logré grabar con él un mamonazo mío. Preparamos esta canción desde el principio para el Charrito, para Alzate, musicalmente la letra fue literalmente no un dúo cualquiera. Tantos amores vividos y ninguno se amañó. Este lanzamiento también celebra la amistad entre Alzate y el Charrito Negro, quienes compartirán escenario en el esperado Mi Despedida Tour. Pero que me recuerde como un caballero. Ay, quedó. Una historia, 5 personajes y todos interpretados por la misma actriz. Así es Ponte en mi lugar, la obra que marca el regreso de Luli Boza al teatro con un unipersonal potente, humano y profundamente emotivo. Es una obra escrita y dirigida por Sandra Corrales y son 5 personajes, todos unidos, son una familia. Mi esposa. Bajo dirección de Sandra Corrales, la puesta en escena nos lleva por un viaje íntimo y honesto, donde 5 personajes con historias diferentes pasan por el mismo escenario. Cada uno, desde su punto de vista, está pidiendo, casi que a gritos, oye, ponte en mi lugar, entiéndeme. Tiene un mensaje muy rico, muy colorido y muy variado. Con música, sonidos, vestuario y la voz de un reconocido actor, esta obra se convierte en una mezcla de sentimientos y enseñanzas. Que está la voz de César Mora, pero no está presente en la obra, que es una vaina bien curiosa y bien bonita. Ponte en mi lugar integra la comedia, pero también aborda temas como el dolor, la identidad, el amor y la familia. Estará en función en el Auditorio Betlemitas los fines de semana. 13 nuevas figuras de cera de la cantante Taylor Swift se exhibirán en varios museos Madame Tussauds alrededor del mundo. Las réplicas destacan la exitosa gira The Eras, que comenzó en Arizona, Estados Unidos, en marzo de 2023 y finalizó en Vancouver, Canadá, en diciembre de 2024. Cada una de las figuras está vestida con los atuendos que el artista estadounidense usó durante sus conciertos. Más de 40 personas intervinieron en la elaboración de estas estatuas, que estarán en ciudades como Ámsterdam, Berlín, Hong Kong, Londres, Nueva York y Sydney. En el marco del Festival Gabo, la capital presenta la ruta literaria Bogotá más cerca al cielo de Macondo, un recorrido por el centro histórico que revive el paso de Gabriel García Márquez. Esta experiencia invita a conocer los lugares donde el Nobel colombiano se formó como estudiante, periodista y escritor. Unas 4 cuadras de allí, toda con vida.
pero sin esperanza. Estamos reviviendo los sitios históricos donde se desarrolló socialmente, profesionalmente, que Gabriel García Márquez en la ciudad de Bogotá. Y ese recorrido lo hacemos con este tranvía, que es una réplica que hay que recordar que después del Bogotazo, pues finalizó, que estos eran los principales temas de movilidad que tenía la ciudad de Bogotá. Es un aspecto muy importante porque es la experiencia turística cultural. Hoy Bogotá. La ruta ofrece un viaje sensorial por la Bogotá de los años 40 y 50, donde Gabriel García Márquez encontró su inspiración literaria. Esta iniciativa del Instituto Distrital de Turismo busca fortalecer el turismo cultural, una tendencia que hoy representa cerca del 40% de los viajes en el mundo. Lo que gran motiva el turismo y las actividades principales que hacen nuestros turistas nacionales e internacionales es tener estas experiencias turísticas culturales, no solamente entretenimiento de grandes conciertos, sino también a través de los museos, a través de estas rutas especializadas que comprometen y conocen figuras históricas que han contribuido al desarrollo cultural de nuestro país. Con esta ruta y más de 100 eventos gratuitos durante el festival, Bogotá reafirma su papel como epicentro de cultura e historia. El Parque Simón Bolívar se convertirá en el escenario de una nueva edición de Bogotá Gospel, un evento gratuito que hace parte de los festivales al parque. Es una proclamación en medio de un momento difícil que atraviesa nuestra nación, de que hay un espacio de esperanza, de vida, de fe, y que es un regalo muy lindo que se le da a Bogotá en su cumpleaños. Bajo el lema Cantos de Libertad, el festival reunirá grandes exponentes del género que usan la música como un mensaje de fe, paz y transformación. Este año vamos a tener 7 bandas invitadas, pero también tenemos 3 bandas que entran por eliminatorias de Bogotá, así que será una fiesta maravillosa. A lo largo de sus ediciones, el festival ha reunido más de 720,000 personas, consolidándose como el festival gospel más grande de Latinoamérica. Es un mensaje de libertad, es un mensaje de que la música nos une, que la música hace que se quiten tantas divisiones. Cantos de Libertad sonará este 7 de agosto desde las 10 de la mañana en el Parque Simón Bolívar con entrada libre.